esta tableta es la hermosa Dogi T10 Pro, una tablet de 10 pulgadas y que la marca me ha enviado para revisarla en este canal. Así que quédate y mira si vale la pena para ti. En esta caja blanca, muy parecida como vienen las demás tabletas de Dogi, vendrá tu T10 Pro. Dentro de ella te hallarás con distintas cosas que darán más productividad a tu dispositivo. Un pinchito para extraer la bandeja SIM y memoria externa. Cargador de punta redonda. Tendrás que usar un adaptador en caso de no ser los tipos de toma de tu hogar. Este cargador llega hasta los 18 watts con 2 amperios. Este viene acompañado con un cable USB-A a tipo C de 1 metro. Manual básico, y algo que se agradece enormemente es que traiga un estuche transparente que dejará ver perfectamente el diseño y color de tu tablet. En este caso esta es muy curiosa. A primera vista pensé que era de color petrolizado, pero luego, dependiente del ambiente luminoso, te hará dudar del color. Incluso esta se ve con un color lila bastante bonito. Pero adicionalmente, este estuche trae una tapa que protegerá tu pantalla y que incluso al abrirla te activará la pantalla o bloqueará al taparla. Esta es de un material parecido a la gamuza. Adicionalmente, te da la función de hacerte un stand o soporte de mesa para que disfrutes aún mejor tu tablet. Algo extra que te agregan en la caja es un lápiz que, curiosamente, para que funcione en la tableta, en su punta tiene una especie de círculo transparente. Está bien y podrás sacarle provecho, sobre todo para reemplazar el uso de los dedos. Si te pones creativo y con el uso de aplicación incluso gratuitas que hay en la tienda de Google, podrás hacer dibujos con él. Pero siendo sincero, está lejos de ser un lápiz que te dé la sensación de uno real. En este punto, siempre te aconsejaré, si este es importante para ti, que consigas uno que no tenga retardo y que dé mejor sensación para dibujar o escribir. Otra cosa que se agradece es que en la otra punta podrás hacer uso de un lapicero normal para escribir tus notas en tus libretas reales. Físicamente, la tablet tiene 10.1 pulgadas de pantalla. Esto te da dimensiones de 242 milímetros de alto por 161 de altura y un grosor de 8.5 milímetros. Peso de 568 gramos. Material de aluminio en el cuerpo que te dará buena sensación en mano y evita completamente las huellas en ella. Su pantalla IPS LCD con resolución de 1200 x 1920 de 16 millones de colores es más que suficiente para su uso diario. Aunque haya día soleado, no será la más brillante, 320 nits, pero te permitirá ver su contenido. Eso sí, como siempre tenemos pantalla con harto reflejo. Sería bueno sustituir su plástico que trae de protección por uno antiespía que evite reflejos. Cuestión de gustos. Otro punto para esta pantalla es que cuenta con certificado de baja emisión de luz azul para proteger tus ojos después de largas sesiones de visualización. Viene con Android 12 limpio. Sin embargo, es curioso que traiga un launcher que simplemente evita usar un cajón de aplicaciones y al estilo del iPad tendrás todas las aplicaciones en el escritorio. Tiene el procesador de 8 núcleos que traen otras tablets de la marca y que rinde muy bien, el Unisoc T606 de 12 nanómetros, acompañado por 12 GB físicas de RAM DDR4X, ampliable virtualmente si gustas hasta las 15 GB. Para complementar, tenemos 256 GB internas para almacenamiento, pero si te parece poco, podrás ampliar por micro USB hasta 1 TB más. Y es que Dogi tiene bien claro que no todos los usuarios necesitamos lo mismo o nos gusta lo mismo. Por eso, si esta tableta de 10 pulgadas es mucho para ti, ya había revisado aquí en el canal también la T20 Mini Pro que me enviaron para revisar, así que si no has visto ese video te lo recomiendo, Y a decir verdad, después de haber probado la versión mini, no esperaba menos de esta. Y es que responde sin complicaciones y un sistema optimizado y fluido. Sin duda, esta tableta cumplirá con la mayoría de aplicaciones. Funciona perfectamente la multitarea. Para aplicaciones de ofimática va excelente. No hemos probado en una semana ningún detalle de uso, calentamiento o algo que impida ser usada en el día a día, en la mayoría de tareas que harías en un dispositivo de este tipo. En la parte trasera vemos el módulo de cámara de 13 megapíxeles.
que le da cierto plus al diseño, acompañado por un flash LED. Hablemos de sus resultados inmediatamente. Y para resumirte, te diré que es mejor de lo que estas tablets acostumbran, pero sin llegar a sorprender en calidad o detalle. Con condiciones de luz dignas, tendrás fotos aceptables. A pesar de contar con HDR, no es que sobresalga por ello. A veces siento muy pálidos los colores y las sombras pierden fuerza, pero la verdad, veo mejor calidad y color que la T20 Mini Pro que probé hace poco de Doogee. Pero bueno, estás viendo las imágenes y una imagen dice más que 1000 palabras. Por otro lado está el video, que este sí es prácticamente igual. Estabilización prácticamente nula y llega a grabar hasta 1080 a 30 fotogramas por segundo. Y como siempre, procura que haya luz adecuada para grabar. Su cámara delantera de 8 megapíxeles es muy parecido el resultado a la trasera, pero va perfecta para videollamadas. Y que no se me olvide mencionar que además de contar con puerto para Dual SIM 4G o SIM más micro SD, también cuentas con el puerto para auriculares de 3.5 milímetros por si gustas del sonido a lo clásico, o lo podrás usar como antena para la radio FM con la que viene equipada. En el borde superior también tenemos el puerto USB tipo C con soporte OTG por si deseas conectar otros dispositivos, y dos bocinas que te darán un buen sonido estéreo que te permite consumir contenido en esta tablet con soporte Wideband L1. Esto garantiza que obtenga los mejores detalles en alta resolución, sin molestos buffering ni tartamudeos en las plataformas de contenido online. Este es el mundo real. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miran esos hombres? Sí, a mí también me están mirando. Cuenta con excelente conectividad, como dije, 4G, Wi-Fi dual banda, AGPS con brújula. Esto puede ser útil para usarla en un vehículo también. Y es que en cuanto a productividad, este tamaño de pantalla es muy cómodo. Si consigues un teclado Bluetooth para que escribir sea aún más rápido, lo que puede suplir un portátil hoy en día. Hay muchas versiones de este tipo de teclado, incluso con funda, como este que tenemos aquí. Y por supuesto, los juegos para entretenerte en esos ratos de ocio no serán problema. Te corre la mayoría de juegos, incluso en calidad alta. Tendrá que ser un juego muy exigente gráficamente para que vayas a los ajustes a modificar algunos parámetros, pero igual te funcionarán bien en este apartado. Podés usar emuladores de juego sin complicaciones. Obviamente no es una consola dedicada ni mucho menos. Y es aquí donde entra otro punto importante, la batería. En este caso muy bien, ya que cuenta con una de 8580 mAh. Esto te dará tranquilamente un día de uso en tareas comunes. Incluso la tablet llegó con algo más de 90% de carga y ha logrado más de 7 horas de pantalla en uso, y aún faltando un 25% para descargarse. Eso sí, al tener una batería tan grande, te puede tomar más de 3 horas llegar a cargarse completamente. Pero sin duda, su batería nos ha dejado satisfecho en el tiempo que la hemos probado. Y es que sin duda, amigos y amigas, a diferencia de la versión T20 Mini Pro que probé antes, esta está más dirigida a estudiantes universitarios o personas que requieran una pantalla más grande o que quieran no siempre usar un portátil para productividad. Sin lugar a dudas, la Doogee T10 Pro es una tablet que cumplirá con tus necesidades a un buen precio de salida al mercado. Nada más que decir de esta hermosa pero eficiente tablet de 10 pulgadas que realmente me ha dejado sorprendido por lo que es capaz de hacer. Recuerda que puedes comprar esta tableta ya sea en la página oficial de Doogee o también en Amazon. Te dejo enlaces en la descripción. Recuerda suscribirte al canal si aún no lo haces, y si tienes una tableta de Doogee, deja también en los comentarios tu experiencia. Les ayudará a otros usuarios. Por último, te dejo con uno de estos otros dos videos.